D. Dios a veces le permite a Satanás que pruebe al hombre justo con la adversidad para purificar su fe y su vida, según Job 23:10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. En el punto D vamos a aprender sobre la descripción. Dios a veces permite a Satanás que pruebe al hombre justo con la adversidad. Lo primero que necesitamos entender es que no siempre lo que nos sucede es prueba. Primero tenemos que identificarlo nosotros, digamos, saber si estamos siendo probados o es consecuencia de nuestro pecado. Digamos, la mayoría de nosotros, como andamos en el pecado, casi siempre vivimos una consecuencia. Y como no sabemos calificar lo que es una prueba y una consecuencia, porque creemos que siempre hemos sido probados, entonces a todo le llamamos prueba. Y no es así. Tenemos que entender cuándo es una prueba y cuándo realmente son consecuencias. Normalmente lo primero que tenemos que saber es que si andamos practicando el pecado, digamos, lo que nosotros estamos haciendo es pecado, y nos vienen las situaciones adversas, tenemos que saber que Dios está permitiendo eso porque realmente es consecuencia de lo que estamos haciendo. Nosotros lo primero que necesitamos hacer es alejarnos del pecado para que esto se detenga, para que entonces Dios vea nuestra obediencia, nuestra santificación y nos dé el auxilio que necesitamos en ese momento. Lógicamente lo lograremos cuando nos alejemos del pecado. Ahora, si seguimos practicando el pecado, eso no se va a detener. Y no es prueba, sino son consecuencias de nuestras malas decisiones. Ahora, ¿cómo saber cuando un hombre justo está siendo probado? Lógicamente es cuando nos estamos esforzando en el estudio de la palabra, ocupándonos en las cosas de Dios, asistiendo a la iglesia, haciendo lo que nos toca que hacer, como que dice, ocupándonos como hijos de Dios. Pero nos viene una adversidad. Digamos, a veces no se nota un negocio, a veces viene escasez, a veces viene enfermedad. Digamos, estamos en el buen ejercicio de las cosas de Dios y nos pasa algo. Normalmente la mayoría de nosotros, cuando carecemos del conocimiento bíblico, empezamos a reprochar a Dios todo lo que nos está pasando. Porque a mí no es una situación donde no debería pasar, sino que debemos entender que es prueba. Pero como la mayoría no tenemos la educación bíblica, entonces empezamos a reprochar, a pelear con Dios, yo que me porto, yo que diezmo, yo que asisto, yo que leo, y entramos a esta situación. Pero no debería ser así. Ahora, ¿por qué? Porque realmente debemos entender de que si no se da el negocio, por alguna razón Dios está impidiendo que vayamos a un mal negocio. Pero nosotros no lo sabemos. Para nosotros al principio es buen negocio, pero ya Dios, que conoce el futuro, sabe que es un mal negocio, o ese negocio nos va a alejar de Dios. Entonces, por alguna razón, Dios nos está deteniendo. Y también está comprobando nuestra reacción, como que dice, ¿cómo vamos a reaccionar? Me gusta la parte donde dice que Job dice, mas él conoce mi camino. Como que dice, él sabe cómo yo me comporto, él sabe cómo yo estoy. Me probará, dice, y saldré como oro. Digamos, en esta parte lo admirable es la convicción que Job tenía al ser probado. La convicción, Job conocía y entendía y sabía clasificar una prueba y consecuencia de sus pecados. Ahora, quiero ampliar un poquito esto. Como les decía, quiero ampliar un poquito esto. ¿Y por qué lo quiero ampliar? Digamos, aquí es donde entendemos por qué Job hacía los sacrificios después de las convivencias que los hijos realizaban. Digamos, ¿por qué Job lo hacía? Digamos, porque por cuidar a sus hijos, por cuidar la relación, podía ser una parte. Por naturaleza, Job ya conoce que nosotros como seres humanos siempre estamos propensos al pecado. Por naturaleza nosotros somos más dados al pecado que las cosas de Dios. Entonces, él sabía que normalmente una persona, y eso nos pasa a todos, eso es normal en una persona, que cuando no hay escasez, cuando hay alegría, cuando hay gozo, cuando todo lo tenemos, la mayoría nos olvidamos de Dios. Y al olvidarnos de Dios, nos volvemos descuidados, que cualquier cosa nos provoca o nos impulsa a decir cosas sin sentido, a decir cosas que de cierta manera blasfemáramos contra Dios,
o actuáramos contra Dios. Entonces, Job conocía todos esos puntos y máxime sus hijos. Porque si se dan cuenta, la mayoría que practican el pecado son jóvenes. Por la misma inexperiencia, por la misma situación, la inmadurez. No hay como que cierta prudencia en ellos, sino que ellos sienten que el mundo es de ellos y se lo van a comer. Yo lo hice cuando estaba joven, igual todos. De esta manera practicamos eso cuando somos jóvenes. Entonces, Job sabía que sus hijos estaban en la calidad de jóvenes, en esa etapa donde es muy difícil a veces recibir las cosas de Dios. Ellos estaban en convivencia. De cierta manera había abundancia, había esto. Cualquier cosa los podía provocar a hacer algo imprudente y ofender a Dios. Entonces, Job conocía todo esto y esa era la verdadera motivación que Job tenía para poder ir y poder hacer esos sacrificios, como presentar ofrenda en aquello que sus hijos hicieron, en aquello que posiblemente dijeron sin sentido, en aquello que posiblemente los llevó a hacer cosas que no eran correctas. Por eso Job lo hacía. Entonces, pero él sabía, y esa es otra parte respecto a él sabía cómo comportarse, él sabía. Entonces, de cierta manera, esa parte él la juega como un mediador entre Dios y su familia, sus hijos, para que todo marchara de cierta manera. Entonces, esta parte me fascina y por eso la amplío, porque nos da a conocer lo cuidadoso que Job era con las cosas de Dios y con los asuntos de Dios. Aunque el trato de Dios a veces puede parecer oscuro y cruel, aparece de nuevo lleno de comprensión y misericordia. Job 42:7. Y aconteció que después de que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Tenamita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. En el punto E vamos a analizar primero, aunque el trato de Dios a veces puede ser oscuro y cruel. Pasémoslo primero en Cristo. La Biblia habla del sacrificio de Cristo y cuando fue puesto los pecados de toda la humanidad sobre él, él exclamó y le dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Digamos, él al sentirse lejos de Dios y cargado del pecado, se llegó a sentir como muchas veces nos podemos sentir nosotros. Digámoslo de esta manera. Digamos, cuando son consecuencias de nuestro pecado, también el trato es muy duro, pero necesario para que nosotros entendamos y aprendamos a no volverlo a hacer. Digamos, cuando son consecuencias del pecado, nosotros tenemos que entender que hicimos algo y por lo que hicimos nos pasó lo que nos está pasando. Pero a veces, muchos de nosotros nos pasa, volvemos a pecar, nos vuelve a pasar. Y se acuerdan una frase que no me acuerdo en cuál de los estudios les dije, cuántas veces, en Jueces fue, cuántas veces te debe pasar lo mismo para que aprendas. Entonces, esas son consecuencias de pecado. Pero a veces, porque de cierta manera viene una situación a uno, y se lo digo porque yo para esta época estoy saliendo de una situación casi similar, digamos, donde me acuerdo lleva ya un proceso de 4 años y lógicamente, gracias a Dios, voy entendiendo cuál era el proceso. Digamos, hoy para mí tiene sentido. Bueno, lógicamente cuando empezó yo decía: Señor, no quiero hacer esto, no quiero pasar esto, no quiero alejarme de ti, no quiero saber qué es estar aparte de ti o apartado de ti sería. Y créanme que lloré y lo que supliqué era no poderme alejar de Dios. Y le lloré mucho a Dios, pero no lo digo que me alejé totalmente, no, estoy hablando de como que de cierta manera, podríamos decir, ya no pude ejercer lo que venía ejerciendo, ciertas enseñanzas en las iglesias,
por la pandemia, por cosas, pero yo no lo sabía acá, entonces que eso venía, ¿verdad? Pero yo sentía así como que iba a venir una situación difícil a mi vida. Bueno, empezó a suceder y les digo, pero hoy en día yo entiendo lo que me pasó, porque a través de esto logré entender el valor del servicio de Dios. Logré entender el valor de la presencia, el valor de estar en comunión, de estar cerca de Dios. He aprendido muchas cosas y se los digo, gracias a Dios, pues es un proceso bastante largo, pero a la vez estoy aprendiendo a valorizar el amor de Dios, a valorizar la fidelidad de Dios. Y hoy digo, gracias Señor, realmente no lo había visto así al principio, pero conforme fue pasando el proceso, lo fui entendiendo. Entonces, lógicamente cuando empezó para mí era muy cruel. Digamos, de cierta manera yo traía un dinamismo de enseñanza en las iglesias, yo traía ciertas cositas que para mí, alguien, yo sé que si lo hubiera ejercido parecía como rutina, pero para mí era algo tan bonito, tan esencial, tan agradable hacerlo. Me costaba a veces sueño, desvelo, me costaba levantarme temprano, viajar, pero no lo rechazaba, no me molestaba hacerlo, y lo hacía con aquel ánimo, qué alegría. Aguanté frío, aguanté muchas, pero no, eso no me ponía a mí a dudar de hacerlo, sino que lo hacía con aquel entusiasmo. Entonces, me acuerdo también cuando pasé una situación muy difícil, y me acuerdo cuando estaba llorando delante de Dios, y yo le decía, ¿verdad?, que Señor, que ya no aguantaba, y Él siempre me consolaba con muchas palabras que les he contado. Entonces, a veces nuestro proceso va a ser muy cruel, va a ser muy duro, y nos vamos a sentir desamparados como Cristo lo hizo. Pero tenemos que entender que son procesos, son necesarios para nuestro crecimiento, para el fortalecimiento de la fe, para comprensión de la fidelidad de Dios. Como les decía que a un momento ahora yo lo tengo. Y me doy cuenta que realmente Dios es algo maravilloso, algo precioso, algo tan esencial. Por ejemplo, en estos días estoy pasando un proceso donde para mí era una bendición, hablemoslo así, de medios económicos, tener todo listo. Digamos, si yo tenía que pagar mi quetzales, lo quería tener. Si yo tenía que gastar en algo, lo quería tener. Y por años así fue y así lo tuve. Pero en el transcurso de unos meses, estoy hablando casi de 3 meses, ya no lo tenía. Además me llegaban los días de pago y no lo tenía. Me faltaban 2 o 3 días y yo decía, Señor, yo no quería pasar esto, pero lo estoy pasando. Pero solo te pido, Señor, que seas mi proveedor, que seas el que me dé lo que ahorita necesito. Y créanme, a veces horas o minutos, pero siempre me lo ha proveído. Y digo yo, qué bonito, porque, bueno, cuando empezó yo no quería pasarlo. Pero ahora mis ojos te ven, ahora puedo volver a ver la provisión de Dios, puedo ver cómo Él se mueve, cómo Él provee minutos antes o algo, pero Él lo está haciendo y eso llena mi vida de gozo, me pongo feliz y gracias a Dios, pues les digo, a veces el trato puede ser cruel porque me acuerdo que cuando empezó a pasar yo decía, no Señor, tú sabes que ya me acostumbraste a tenerlo todo listo, pero como que Dios decía, no, pero ahora tu proceso va a ser no tenerlo listo, pero yo te voy a proveer. Así lo vi y así lo veo. Y gracias a Dios pues estoy aprendiendo en esta parte. Pero dice, y aparece de nuevo con misericordia, con compasión, con amor. ¿Saben? Para llegar a la tierra prometida tienes que pasar un desierto. Para poseer la tierra prometida debes pasar un Jordán. Hay
cosas que nosotros queremos ver, digamos, nosotros queremos ver el amor de Dios, la fidelidad de Dios, queremos ver muchas cosas, pero no queremos pasar el proceso. Queremos conocer a Dios y queremos ver. Así que si tú estás pasando algo, es porque, lógicamente, si no es consecuencia de tus pecados, es porque Dios quiere llevarte a otro nivel, digamos, a otro punto de vida, a donde nosotros podemos ver. Si veía la mano de Dios de este lado, allá lo verás más cerca, más atento, más contigo. Notarás que el nivel de relación con Dios subió. Digamos, estás más cerca de Dios, podríamos decir. Aunque Dios siempre está con nosotros, ¿no? Es una forma como de medir la operación de Dios con nosotros, ¿verdad? O Dios se manifiesta más en nosotros. Hago todo esto porque realmente cuando Job estaba pasando este proceso, se los dije, llegaron 3 hombres, ¿verdad? Que al principio querían animarlo, pero al darse cuenta que la situación de Job empeoraba, lo consideraron como pecador, digamos, como consecuencia de su pecado. No supieron calificar y bueno, ya les dije una parte donde no hablaron correctamente. Entonces, les decía, aprendamos a consolar, aprendamos a animar, ¿verdad? Pero en esta parte, estos hombres no lo hicieron. Nos pasa porque a veces no tenemos el conocimiento bíblico, no tenemos la relación con Dios. Entonces, en nuestra humanidad vamos a querer hacer cosas que no son correctas, sino que tenemos que entender que por ello nos pide Dios santidad, nos pide obediencia, para que en nosotros surjan cosas que hasta nosotros mismos, como les decía, a veces me pasan en las enseñanzas que yo mismo me admiro de mí mismo, digamos, pero no de mí mismo, sino de la operación, sería la verdadera palabra, de la operación que Dios realiza a través de mí. Entonces, hago todo esto y se los comento porque a esa parte los quiere llevar Dios, para que no cometan el error, porque el Señor le dice a este hombre, ¿sí? Le hace ver y le dice a Elifaz que no habían hablado lo correcto, mas Job sí. Es tan importante hablar lo correcto, es tan importante saber edificar, es tan importante ser en un momento, en una casa, en una vida, en una familia, la voz de Dios. Es importante ser la medicina, el auxilio, la necesidad que estas personas buscan. Es importante que nosotros andemos en santidad para andar disponibles para Dios y para aquellas personas que lo necesitan también. Es importante entender que de cierta manera cuando Dios corrige a Elifaz lo está, y está como que reconociendo el comportamiento de Job, lo está haciendo para darnos una lección a nosotros. Digamos, si nos ponemos a pensar, yo sé que si les digo, ¿quién quiere ser Job? Todos queremos ser Job, porque Job pasó la prueba, porque Job alcanzó la bendición, ¿sí? ¿Y cuántos quieren ser Elifaz? Nadie quiere ser Elifaz, pero muchos somos Elifaces, porque no nos damos a estar como que dispuestos o personas aptas o capaces de ser receptivos para Dios. Y si nos damos cuenta, por eso mismo Elifaz no pudo pasar esa situación que pasó, sino que ahí era como para demostrar el conocimiento y la manifestación de Dios en su vida, mas no fue así. Pero Job sí lo pudo hacer. Entonces, con estas palabras te animo a que aprendas a reconocer lo que Dios tiene para tu vida y por qué Él a veces es un poquito, podríamos como decir, como exigente para pedirnos santidad, para pedirnos obediencia, para pedirnos que nos ocupemos en las cosas de Dios. Digamos, Él lo hace porque si tú no lo haces, no lo hace tu esposa, tus hijos, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a ser la voz de Dios? Digamos, ¿quién va a manifestar los propósitos de Dios? Nadie.
Entonces, Él pide esos requisitos para que a través de los que entendamos y queramos ser la voz de Dios, pues nos demos a Dios, nos dispongamos a Dios y ser esa voz que se necesita en esa tierra para que entonces nuestra vida y la vida de muchos cobre sentido, porque Él es la vida de nosotros y Él es la razón por la cual vivimos. Así que te animo con esto. Espero que estas reflexiones te lleven a seguir estudiando el libro de Job, a sacar las otras esencias que no se tocan acá. Hay más, pero créeme, si yo tocara punto por punto, serían grandes videos. No, que lo que realmente quiero dejarte en esta parte es la inquietud para que estudies la Biblia. Créeme, si tú vas con estos videos, ves este video y entiendes el propósito, entiendes la introducción al tema y entiendes todos estos puntos y empiezas a leer, te vas a fascinar de esos libros, porque ese es el objetivo de Dios, captar tu atención y darte cuenta que hay una riqueza espiritual en el estudio de la palabra. Así que te animo y te veo en el próximo video.